Elbert Buckingham Cawley, más conocido bajo el seudónimo profesional de Tiny Tim, nació el 12 de abril de 1932 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Él fue un cantante y vocalista, compositor, cantautor, cronista y trovador. Artista estrafalario que hacía uso de trajes y corbatas de colores y acompañado de un ukelele e interpretaba canciones antiguas en su inconfundible voz de falseto vibrato. Su padre era un sacerdote maronita cristiano ibanez llamado Boutros Ghali, que además era un trabajador textil de Beirut, y su madre Tilly Staff, que había emigrado de Brest-Litovsk cuando era adolescente en 1914. Era una judía que trabajaba como confeccionista de indumentaria, de quienes heredó el gusto por las canciones antiguas de las que presumía tener conocimiento enciclopédico. Inició su carrera en diversos clubes usando seudónimos como Larry Love o El Canario Humano, y finalmente adoptó el de Tiny Tim, el pequeño Tim, inspirado en el personaje del libro de 1843 llamado A Christmas Carol, un cuento de Navidad, de Charles Dickens. Tiny Tim en la literatura es el hijo más pequeño de Emily y de Bob Cratchit, siendo este último el escribiente malpagado de Ebenezer Scrooge, que padecía una enfermedad renal llamada acidosis tubular renal distal. Tiny Tim mostró talento musical a una edad muy temprana. A la edad de 5 años, su padre le regaló un gramógrafo de cuerda vintage y un disco de 78 revoluciones por minuto de Beautiful Ohio de Harry Burr. Se sentaba durante horas escuchando el disco. A la edad de 6 años comenzó a aprender por sí mismo la guitarra. A los 11 años de edad, Cawley comenzó a aprender a tocar el violín y más tarde tomó la mandolina y lo que sería considerado su instrumento distintivo, el ukelele, que disfrutaba tocando en casa para sus padres. En su adolescencia desarrolló una pasión por los discos, específicamente aquellos de inicios del siglo XX, en 1900, hasta la década de 1930. Comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo libre en la Biblioteca Pública de Nueva York, leyendo sobre la historia de la industria del fonógrafo y sus primeros artistas de grabación. Investigaba partituras, a menudo haciendo copias fotográficas para llevar a casa para aprender, un pasatiempo que continuó durante toda su vida. Durante su recuperación después de que le extirparan su apéndice en 1945, leyó la Biblia, escuchó la música en la radio y cantó. Después de eso, raramente salió de su habitación, excepto para ir a la escuela, donde era un estudiante mediocre. Después de repetir su segundo año de escuela secundaria, se retiró por completo, tomando una serie de trabajos de baja categoría. A principios de la década de 1950, consiguió un trabajo como mensajero en la oficina de Nueva York de MGM Studios, donde se fascinó cada vez más con la industria del entretenimiento. Luego ingresó en un concurso de talentos local y cantó You Are My Sunshine en su falsante recién descubierto. Comenzó a actuar en noches de aficionados al club de baile con diferentes nombres, como Texarkana Tex, Judas Key, Foxglove, Vernon Castle y Emmett Swing, para destacarse de la multitud de artistas. Vistió ropas salvajes y después de ver un viejo póster de Rudolph Valentino de pelo largo, se dejó crecer el pelo hasta la altura de los hombros y usó un maquillaje facial blanco y pálido. Su madre no entendía el cambio de aspecto de Elbert y tenía la intención de llevar a su hijo, ahora de unos 20 años, a ver a un psiquiatra en el hospital Bellevue, hasta que su padre intervino. En 1959 abandonó todos sus otros nombres de teatro y actuó como Larry Love, el Canario Humano, en Humber's Museum y Lively Circus en el Times Square de la ciudad de Nueva York.
Mientras actuaba allí, afirmó con un gerente que lo envió a audición a través de la sección Greenwich Village de Nueva York, donde tocó el ukelele y cantó en su voz falsete la canción que se convertiría en su firma, Puntilla por los Tulipanes, y realizó conciertos no remunerados de aficionados. Gozó de mucho éxito al presentarse en shows televisivos como el de Johnny Carson, Ed Sullivan o Jackie Gleason, debido a su estatura de 1,85 metros, rizada melena y su actitud inocente e infantil, que rayaba en lo cómico. Sus presentaciones se caracterizaban por interpretaciones de canciones de la música popular estadounidense entre los años 1890 y 1930, presentadas en voz de falsete, vibrato y acompañadas por su ukelele, que se hizo su elemento distintivo hasta el día de su muerte. En una entrevista en el show de esta noche, describió el descubrimiento de su habilidad para cantar en un registro superior mientras escuchaba y cantaba una canción de la radio en donde podía generar ambas voces de la canción. En una entrevista en 1969 dijo que una noche estaba escuchando a Rudy Bailey cantar en un falsete y tuvo una especie de revelación en donde el mismo Jesús se le apareció y le dijo que tenía que cantar en falseto, ya que ese era su don. Desde ese instante fue un ferviente seguidor del cristianismo y a partir de allí siempre le agradeció su éxito. Firmó un contrato con Reanudación, la discográfica de Frank Sinatra. Su primer álbum se editó en 1968, que se llamó Dios bendiga Tiny Tim, que incluye su sencillo más conocido, Puntillas por los Tulipanes y Viviendo en la Luz del Sol. El disco incluye su versión de Te Tengo Nena de Sonny y Cher, en la que hace un dúo consigo mismo mezclando su voz de barítono con la de falsete en el álbum que también narra su cuento. Su segundo disco, Tiny Tim Album, no tuvo tanto éxito como el primero, que incluye una destacada versión de Grandes Bolas de Fuego de Jerry Lee Lewis. Una de las razones de la popularidad de Tiny era el morbo que producía en las audiencias saber si el artista era homosexual. En la cima de su éxito, grabó un disco con canciones infantiles, uno en vivo, apareció en el Festival de Woodstock y protagonizó uno de los shows más bizarros de la televisión norteamericana. Se casó en vivo en el programa de Johnny Carson, Tonight Show, con su novia de 17 años, la modelo de Huntsville de Nueva Jersey, Victoria Mae Budinger, también conocida como Miss Vicky, el 17 de diciembre de 1969, con 40 millones de personas mirando. Del matrimonio surgió su única hija, Tulip Cowrie, sentenciando así su efímera fama. Poco después de su matrimonio, Miss Vicky descubrió que estaba embarazada, pero el niño nació muerto. 5 meses después, en 1971, nació Tulip. Poco después, Miss Vicky conoció al modelo masculino John Carmet en una sesión de televisión que su esposo estaba haciendo, y comenzó una relación con Carmen, y a menudo se los veía juntos en clubes nocturnos. Se comentaba entre los titulares y la familia que Miss Vicky era físicamente abusiva con su esposo, Tiny Tim, y Miss Vicky se separaron en 1974 y se divorciaron 3 años después, en 1977. En 1984 se casó por segunda vez, en esta ocasión con Jan Always. Esta vez prefirió vivir solo, por lo que su esposa Jan vivía en un vecindario cercano. Él la visitaba a menudo, pero ella manifestaba que esa no era la manera que debía de ser una unión matrimonial. El matrimonio duró hasta 1995. Su fama empezó a descender y la novedad por verlo desapareció. Regresó a los pequeños clubes y festivales, siendo invitado ocasionalmente a programas de televisión, más como objeto de burla que como cantante, y a pesar de su estrafalario estilo gozaba de una privilegiada voz. Incluso filmó una película de terror de clase B en el año de 1987,
titulada Blood Harvest, donde da vida al perturbador payaso Marvelous Mervo. En la década de los 90 tuvo un repunte en su carrera, que sin ser tan exitoso como en los 70, el grupo punk ISM lo invitó a hacer una versión de Tiptoe Through the Tulipans en punk con Tini en la voz. Así volvió a estar en el interés público hasta el día de su muerte. Cabe mencionar que además de la música popular de inicios del siglo pasado, Tini también le hizo cover a canciones de bandas de rock. Entre las bandas que versionó se encuentra The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, The Doors, Rolling Stone, John Head, entre otros. Su primer sencillo, Living in the Sunlight, es el principal tema del primer episodio de la serie animada Bob Esponja, llamado Help Wanted. Se busca ayuda. Uno de sus últimos discos fue dedicado a los niños, en que hacía un repaso a todos los animales del zoológico. Les enseñaba la diferencia entre el agua caliente y fría, y les recomendaba recordar siempre su nombre y dirección. Desde entonces, Tini estuvo perdido. Fueron 25 años de algún single y disco casual, uno de ellos excelente, Gear, su último disco grabado con el grupo tejano de Polka Great Combo. Su elaboración duró 5 años debido al temperamento enamoradizo del cantante. Rechazado por una amiga del productor, argumentó que no podía trabajar con alguien que le recordaba tal fracaso amoroso. Finalmente, el disco se editó a mediados de 1996, pocos meses después de que se volviera a casar con una admiradora, Susan Mary Garden. De nuevo Tiny Tim iluminaba las ondas, ahora con su versión de jazz Stairway to Heaven de Led Zeppelin o su Hey Jude de The Beatles en Cha Cha Cha. Ya no podía recurrir a su famoso falsete, pero todavía realizaba cualquier partitura entre sus singles. Tuvo varios mediocres como Los Terribles, Ella me dejó con el herpes o Santa Claus tiene el SIDA este año. Tini se convirtió en un mal chiste, dando actuaciones privadas y grabando decenas de canciones originales a curiosos que apenas le daban para comer. En agosto de 1996, Tini sufrió un ataque al corazón, justo cuando comenzó a cantar en un festival de ukelele en Montague Grange Hall, en Montague, Massachusetts. Fue hospitalizado en el cercano Centro Médico del Condado de Franklin, en Greenfield, durante aproximadamente 3 semanas antes de ser dado de alta con fuertes advertencias para no volver a realizar actos debido a su salud, peso y las necesidades dietéticas para su diabetes y condiciones cardíacas. Sin embargo, ignoró el consejo. El jueves 28 de septiembre de 1996, mientras se encontraba en un club como parte de un evento de gala organizado por el Women's Clubs de Minneapolis, sufrió un ataque cardíaco mientras cantaba uno de sus éxitos, Tiptoe Through the Tulipans. Su esposa indicó que antes de presentarse le dijo que no se sentía bien, pero no quería decepcionar a los fanáticos. 2 días después, el sábado 30 de noviembre, el cantante falleció frente a su tercera esposa Susan Mary Garden en el Centro Médico del Condado de Hennepin, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Tenía 64 años. Su periodo de actividad fue desde 1968 hasta 1996, y sus restos están sepultados junto con su fiel compañero, su ukelele, en un mausoleo en Lakenwood Cemetery en Minneapolis. Tiny Tim fue todo un personaje que tuvo una vida trágica. Fue un excéntrico incomprendido, un gran cantante, un individuo curioso, una enciclopedia ambulante que sabía más de 1000 canciones americanas desde 1980 hasta 1950. Era descrito por sus familiares como una persona muy simple, respetuosa, simpática y muy amada. En su comunidad, sin duda, un artista perdido en el tiempo.
Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo si es que lo desean. En la parte de abajo les voy a dejar los enlaces para que vean la página de Facebook y si ustedes gustan unirse al grupo. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.